Y bien, vamos a hablar un poquito ahora en esta segunda hora que estamos iniciando, con una economista que forma parte del Instituto de Economía Política de la UBA CONICET. Me refiero a Victoria Gerrizo. Buen día, ¿cómo estás? Darío Ríos te saluda. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bueno, bien. La verdad que contento de volver a hablar contigo después de mucho tiempo. Sí, hace mucho que no hablamos. Sí, pero bueno, las últimas comunicaciones que tuvimos hablamos del problema de contener la inflación y desde entonces lamentablemente los resultados no han sido buenos, ¿no? No, Al la contrario. verdad que este año es tremenda. La verdad que este año viene tremenda la inflación. Tomó una dinámica que está siendo muy difícil de parar porque no es que la inflación siga el dólar, es como si tiene una dinámica propia, sube ante cualquier expectativa, aumenta todo y aumenta en cadena. Entonces, la verdad que está cada vez más complicado. Sí, ¿y qué pensás que se podría hacer ya? Tenemos que un gobierno que se está retirando, que le quedan pocos meses. ¿Qué podría hacerse en estos últimos meses? Sí, disculpa, pero se cortó la señal. ¿Qué me decías? Sí, ¿me escuchás bien ahora? Sí, ahí está. Te decía que en estos últimos meses de esta gestión de Ujú. gobierno, ¿qué podría hacerse para que continúe un poquito este descenso que aparentemente se registró el mes pasado, ¿no? Mira, la realidad es que hoy vos tenés una dinámica que creo que la podés cortar haciendo un acuerdo de precios entre todos los sectores, ¿no? Porque es como, bueno, es como una espiral, ¿no? Y vos decís, la tengo que frenar en algún lado. Ahora, porque uno dice, ¿por qué tenemos hoy estos niveles de inflación? Porque primero te quiero decir que nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con inflación. Acá tenés dos opciones, o te acostumbras a vivir con inflación, bueno, tres te diría, o te acostumbras a vivir con inflación, o haces un ajuste muy importante, y ese ajuste es muy duro, porque el ajuste que necesitas es un ajuste muy social, porque Argentina es un país con una economía de bienestar, que tenés acceso a muchos bienes y servicios de manera gratuita, pero bueno, eso lo financia el Estado y no genera los recursos suficientes, los ingresos suficientes para financiar eso. Entonces, o haces un gran acuerdo, o te acostumbras a vivir con inflación, o haces un gran ajuste, o sacrificas la moneda. Y me parece que todas las opciones son difíciles, ¿no? Porque sacrificar la moneda implica, si vos sacrificás tu moneda y no resolvés los problemas de fondo que tenés, y vas a cambiar inflación por pobreza, por desempleo, como nos pasó en los 90. Si haces un gran ajuste, vas a también cambiar inflación por pobreza, por desempleo, y por otros problemas sociales. Entonces, acá es como que el abanico de opciones, si te acostumbras a vivir con inflación, bueno, podemos acostumbrarnos, pero de alguna manera hay que frenar esta dinámica para volver del 150, 140 que vamos a tener este año a por lo menos el 20-30%, porque una cosa es la inflación del 20-30% y otra cosa es inflación del 150%, ¿no? Sí. Victoria, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. ¿Qué tal, Gabriel? El tema de la falta de dólares para importaciones, Uh-huh. ¿eso vos crees que tiene solución en el corto plazo o es imposible? Mira, el problema es que Argentina no tiene dólares, entonces, y no solo no tiene dólares, sino que las exportaciones se te desplomaron este año. Entonces, tus canales de generación de dólares son o exportando o atrayendo inversiones, grandes inversiones, ¿no? Y exportando bienes o servicios o reduciendo las importaciones. Entonces, las exportaciones te cayeron un montón al punto que vos hoy tenés déficit comercial, que cuánto hacía que no tenías. Hoy tenés en el acumulado del año un déficit comercial de casi 3.000 billones de dólares, cuando en el acumulado del año pasado tenías un superávit de 3.000 billones de dólares. Entonces, hoy prácticamente tus canales de generación de dólares se restringieron muchísimo. Las importaciones también bajaron, pero no bajaron en igual magnitud. Entonces estás muy dificultado para conseguir dólares. Hoy por eso está desesperada Argentina por conseguir un nuevo acuerdo que habilite fondos del
organismos internacionales. Acá tenés que hacer un gran plan exportador y tenés que, de todos los subsidios que hoy hace el país, creo que un subsidio importante sería todos los costos logísticos para que las empresas, o lo que son los costos de exportación, para que las empresas puedan salir a exportar. Claramente con el dólar de exportación hoy, los costos no cierran, sumado a otros problemas que tenés en el mundo, ¿no? Argentina tiene que convertirse para el nivel de gastos que tiene esta economía, para el nivel de vida que tiene esta economía, Argentina tiene que convertirse en una potencia exportadora. Si no, no vas a resolver los problemas que tenés, porque los vas a resolver, o sea, Argentina es una economía además donde la gente piensa en dólares, fija los precios en dólares, entonces vos tenés que abastecerla de dólares. Si no tiene dólares, y tenés un gran problema. Entonces, cuando vos decís cómo vencemos la inflación, no es que hay una sola forma, hay muchas, pero todas esas formas son difíciles porque vos tendrías que cambiar la cultura argentina y decir, bueno, dejemos de fijar los precios en dólares, pero ¿cómo cambiás una cultura tan arraigada en el país? Y no solo arraigada en la gente adulta, también arraigada en los jóvenes. Cuando vos vas a dar charlas, por ejemplo, en las escuelas, que yo por ahí recorro mucho las escuelas dando charlas, haciendo distintos experimentos sobre el tema de inflación, para que entiendan cómo es la dinámica, y ves el pensamiento arraigado en dólares que tienen los chicos, y incluso te digo, mayor que el de los adultos. O sea, hay como una herencia psicológica, si se quiere, una herencia de esta cultura. Entonces, si no rompes la cultura, tenés que abastecer de dólares. Y para abastecer de dólares tenés que generar todas tus políticas públicas al servicio de eso. Hoy tenés un sector, servicios, por ejemplo, todo lo que es software, turismo, hoy te está generando muchos dólares, pero no tiene la dimensión de lo que puede tener el sector agropecuario, por ejemplo, que hoy es el que se te desplomó en parte y que te explica por qué hoy tenés déficit comercial, ¿no? Pero vos, si no, ¿cuál es tu alternativa? Pedir prestado a los dólares, pero eso es de corto plazo, porque los dólares que pidas prestado en algún momento los vas a tener que devolver. Y cuando los devuelvas, y además no solo devolverlos, los vas a tener que devolver y devolver con intereses. Y por otro lado, Argentina es un país que es una economía de mucho consumo, o sea, con un nivel de consumo más alto del nivel de consumo que puede tener, y hablo del promedio de la población. Entonces, y vos fíjate que hoy, además, tiene un nivel de consumo tecnológico muy importante, porque la pobreza, los sectores sociales pobres en Argentina, si los comparás con otros países, y te sorprendés porque, por ejemplo, vos podés tener una familia que vive por debajo de la línea de pobreza, pero tienen capaz que un iPhone, tienen acceso a distintos dispositivos electrónicos, digamos, un nivel de confort informático importante, que está buenísimo, pero sepamos que muchos de esos bienes los importamos, no se fabrican en el país, y si se fabrican se ensamblan, pero entonces vos necesitas recursos para importar. Es toda una dinámica muy difícil, que hoy no es que lo vas a resolver de un día para el otro, lo podés resolver de un día para el otro con un gran ajuste que creo que nadie quiere ni tampoco recomendaríamos. Entonces lo que tenés que pensar, o lo podrías resolver como te dije antes, sacrificando la moneda, experiencia que ya tuvimos en los 90 y que no nos fue bien, porque sacrificar la moneda no te exime de tener que realizar todos los otros, digamos, las cosas de tu economía que te llevan a esta situación. O bien, pensar, que es lo que yo pensaría hoy, mi pensamiento hoy es, bueno, ¿cómo hacemos para bajar? Ya no pienso en eliminar la inflación, de hecho pienso en aprender a vivir con inflación, pero ¿cómo hacemos para bajarla del 150 al 20? ¿Y cómo se debería hacer? Claro, entonces ahí tenés que empezar cortando la dinámica, y para cortar la dinámica creo que necesitas un gran acuerdo de precios donde todos tienen que ceder algo, incluyendo el gobierno, porque también el gobierno es un gran generador de inflación. Por ejemplo, cuando el gobierno te aumenta en medio de una dinámica de 150% de inflación, te aumenta impuestos, te aumenta costos de trámites, te aumenta, costos de muchas cosas, y todo eso genera inflación también. Entonces, el gobierno, por ejemplo, te fija los precios de los alquileres, el Banco Central. Tenés el índice de locación.
cuando vos mirás el índice de locación, y sí, está bien, es justo cómo está armado, pero hoy el índice de locación sigue prácticamente al índice de precios minoristas. Entonces ya tenés un precio que fija otros precios, porque el precio de locación te fija los costos de producción, de la cantidad de industrias que alquilan instalaciones para producir, de comercios que alquilan instalaciones para vender. Entonces, digo, hay muchos precios fijos que hoy incluso están regulados, como puede ser de alguna manera, porque está regulado, si se quiere, no obligatoriamente, porque no todo el mundo lo sigue, pero lo tenés arriba del 100. Entonces, para empezar a cortar dinámica inflacionaria, y tenés que empezar, creo que el gobierno debería empezar por las cosas en las que tiene acceso. Y no hablo de los costos de los servicios como luz, gas, todo eso que hay, por ejemplo, hay ciudades donde está subsidiado, como es la ciudad de Buenos Aires, pero en el interior del país, lo que se pagan de luz, lo que se paga de estos servicios en algunos lugares es impresionante, o sea, no tenés subsidios, o si lo tenés, es muy poquito. Pero no hablo quiero decir, de los servicios donde tienen niveles de subsidios muy altos, porque eso lo tenés que de alguna manera ir blanqueando, sino que hablo de otros precios. Por ejemplo, ya te digo, todos los costos que al que el Estado tiene acceso, porque es formador de precios, de el índice que te puse como ejemplo recién de impuestos. Hay otros precios también que vuelan, por ejemplo, ¿qué está pasando con el sector de frutas y verduras? Que es un sector que mirás las verduras y subió más del 200% ya en el interanual los precios. Entonces, creo que hay problemas que son también estructurales que hay que atender. Es como si tenés tantos precios en la economía, pero hoy, si vos querés pasar del 150 al 50, al 20, tampoco te alcanza con grandes medidas generales, tenés que ir sector por sector y ver la dinámica propia de ese precio. Y yo creo que eso no se está haciendo, o sea, vamos a hacer, lo que se hace es de pronto precios justos, y bueno, entonces se sale a controlar, a multar, pero estás atacando 5 o 6 empresas que, está bien, te forman precios, pero parece que ahí esa es la gran política para combatir la inflación, y estamos lejísimos. Victoria, Sí. hablabas recién de sacrificar el peso, recordaste los 90, y hay una corriente, bueno, que habla de dolarizar, hay otros candidatos que hablan de ir al bimonetarismo, y también desde el propio oficialismo, bueno, se ha hecho una apertura a yuanes y a otras monedas que por ahí parecían ajenas a nuestra economía. En definitiva, el peso argentino que está tan devaluado respecto a las demás monedas, ¿se puede recuperar de alguna forma? Sí, podés recuperarlo, pero tenés que hacer mucho para recuperarlo. Y inicialmente tenés que salir a conseguir dólares. Yo no soy partidaria ni de la dolarización. O sea, de la dolarización, última opción, pero última. El bimonetarismo, soy más partidaria en ese caso de volver a un sistema similar a la convertibilidad, que de alguna manera lo que haces es este gran acuerdo de precios, lo haces a la fuerza. Iría más a un esquema así, en todo caso, si queremos sacrificar moneda, que tenés posibilidad de salida. Y sería mucho más clara con, bueno, el tema de que en la convertibilidad creímos que nuestros pesos eran dólares, y entonces depositabas pesos y eran dólares. Entonces Sí. sería mucho más clara en que peso es peso y dólar es dólar. Pero iría más a un sistema así, que podés salir, y que lo usaría como algo transitorio además, porque, y te repito, que vos dolarices, que vos vayas a una nueva convertibilidad, o que vayas al bimonetarismo, no te exime de hacer los cambios que tenés que hacer. Y yo te digo que el cambio principal es que vos tenés que ser un país tenés que ser un gran exportador de lo que sea, de servicios o de bienes, o también tenés que ser demasiado atractivo hoy para las inversiones externas, y eso te implica cambios. Y acá el primer gran cambio tiene que venir del Estado. El Estado es una masa burocrática de incrementos de costos de todo tipo, que, bueno, si el Estado no puede con sí mismo, ¿cómo va a poder con toda la economía? ¿Se entiende? Y hablo de los costos laborales, Sí. la industria del juicio que hay, o sea,
todas esas cosas que sí están al alcance del Estado. Y entonces, que empiece por sí mismo. Entonces, cuando hablan de dolarizar, digo, sí, está bien, dolarizás, pero el Estado sigue sin resolver todas estas cuestiones. La competitividad de las empresas va a seguir siendo, o sea, lo único que vas a resolver es la certidumbre sobre el tema precios. Pero después los costos de producción, vas a tener el mismo problema, las regulaciones, la falta de regulaciones en algunos sectores que son oligopólicos o monopólicos y que forman precios, y si no lo haces bien vas a seguir teniendo el mismo problema. Entonces, ¿se entiende? No es que resolviste todo, resolvés transitoriamente el tema inflación, y todos los demás problemas, ¿cómo los vamos a resolver? Entonces, yo lo que digo es, primero el Estado tiene que demostrar que puede con sí mismo. Si no puede consigo mismo, obviamente no va a poder con toda la economía. Y también tener una gran estrategia exportadora, porque vos tenés que generar dólares. En la convertibilidad, ¿qué te pasaba? Tenías prácticamente una economía dolarizada, pero no podías generar dólares. ¿Cómo los generabas? Con préstamos. Y bueno, en un momento ya te prestaban, sí, pero ¿a qué tasas? A tasas tan altas que se te hacía cada vez más difícil poder devolver esos préstamos. Listo, tuviste que ir a un default y tuviste que salir de la convertibilidad. Los bancos ni siquiera tenían dólares para devolver. Hoy no tenés ese problema porque los bancos tienen dólares y los encajan al 100%, o sea que todos los dólares que vos depositas en el banco están en el Banco Central, esos dólares, o sea que, y además tampoco son tantos. Es muy complejo. Sí, pero entendemos que sí. Cuando mirás cuando mirás algunos trasfondos, decís, bueno, pero puedo empezar por acá. Es más que no empezamos por ahí. Es más complejo de lo que prometen los precandidatos, que lo resuelven en 2 minutos siempre, pero bueno. Pero claro, así nos va después. Después los resultados no son nada de parecido a lo que habían prometido, pero bueno. No, pero aparte vos fíjate esto, todos los ministros de Economía que han pasado, todos los que han pasado, que son muchos de los que hoy te dicen, te lo puedo resolver, porque incluyendo, mira, Massa es el ministro de Economía, y claro, si uno quisiera ser cruel y decir, bueno, es el que hizo pasar de la inflación arriba del 100%. Entonces, ¿cómo te la va a resolver? Mirás Juntos por el Cambio, y ya estuvo en el poder, en el gobierno. Lustó estuvo en el gobierno, todos los que estuvieron de la CUNSA, que es otro referente, sí. estuvo como ministro de Economía. O sea, la mayoría de los referentes o estuvieron como ministros de Economía o en algún lugar del Banco Central o en algún lugar de toma de decisión. Digo, de la izquierda, de la derecha, no lo van a resolver, ¿no? Bueno, yo tengo este libro que escribí, Atrápame si puedes, el secreto de la inflación argentina, y la verdad que es, atrápame si puedes, la inflación no la vas a atrapar así de sencillo. Bueno. Y bueno, ya te digo, porque el problema finalmente no es la inflación, es todo lo que hace que tengas inflación. Entonces vos tenés que atacar esos problemas. Es como querer bajarle, si no, la fiebre al enfermo sin resolverle la infección, o sea, que genera la fiebre. Entonces le vas a dar ibuprofeno, o sea, todo lo que puedes dar para bajar la fiebre, pero siempre la va a seguir teniendo porque la infección sigue estando en el cuerpo. Victoria, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos diste, la verdad que muy útil y muy ilustrativo. Bueno, no, gracias a ustedes, y por ahí, disculpen si no se entendió todo lo que quise decir, un poco la mañana temprana. No, se entendió perfectamente. Es más complejo. Quedamos un poco preocupados, pero bueno, vamos a ver si alguien toma el toro por las astas de una vez por todas. Bueno, esperemos. Que les vaya bien, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Dialogamos entonces con Victoria Giarrizo, economista del Instituto de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET.